Hola, soy Daniela Valladares y esta vez les voy a hablar de HMI Reports. Este es una ayuda que nos presenta el software de InTouch con la ayuda de Wonderworld para hacer una presentación, realizar un esquema de los datos que vayamos tomando dentro de nuestra planta. Y continuamos. Listo, vamos a ver el temario, unos objetivos. Dentro de los objetivos, una introducción, conceptos básicos para entender qué es HMI Reports, un ejemplo explicativo de cómo utilizarlo y las conclusiones. Como objetivos me he planteado adquirir habilidades y conocimientos del software HMI Reports necesarios para administrar reportes de variables manejadas dentro de un proceso. Realizar el ejemplo explicativo dentro del HTML report, dentro de HTML, identificar los pasos necesarios para poder generar un HTML report dentro de alarmas y variables. Como introducción, Wonderworld HTML Reports es un sistema de información que permite producir reportes informativos y visuales y atractivos en Touch. Este es capaz de conectarse a una fuente de terceros para crear un historial. Sirve para generar y distribuir reportes ya avanzados en la industria. Puede crear configuración para este Wonderworld HMI Reports con TD2. El HMI Report tiene dos principales programas que sería dentro del Wonderworld HMI Reports y el HMI Reports generador. Existe el HMI Report Design y el HMI Report Routine Engineer, que es para el tiempo real. La tercera, la tercera herramienta es el generador de reportes, que es para mejorar o para facilitar la programación en el HMI Report para realizar reportes tipo en red o web. Cada uno de estos tiene funcionalidades distintas en diferentes módulos. En los siguientes pasos se indican los pasos de cada módulo. Para HTML Reports se tiene o interfaces que se tiene en base de datos, que tener la fuente de datos del proceso. Por ejemplo, el HTML, el Wonderworld Historial se pueden conectar con el MySQL. Entonces la idea es la adquisición de datos a través de máquinas de empresas y traer todo eso al HTML Report. Esto pueden ser datos de OPC, de SCADA, Access, a alarmas en tiempo real, historias de base de datos por OPC o OBD. La segunda etapa que tenemos, a medida que se recogen los datos, se pueden registrar dentro de una base de datos para usarla en una forma posterior. Depende del estándar que nosotros utilicemos, puede ser SQL, Oracle o Access, que son bases de datos que ya conocemos. Como tercer punto es agregar analítica y extraer los datos ya para utilizar en cálculos de estadísticas, matemáticos, para permitir a los valores calculados modificarlos y estar disponible dentro de los reportes, como el mínimo, el máximo, la media en valores corrientes integrales. Serían datos que nosotros vamos a utilizar dentro de los otros formatos. Como cuarto punto tenemos la facilidad de crear reportes. Dentro de un punto de generar reportes nos permite crear informes y vincularlos con los datos recorridos. Esto es informe al estado del arte o depende de las páginas que nosotros ya tenemos. Y por último, el administrador de reportes. La gestión dinámica de reportes produce un reporte activo a través de un horario de lugar o en el momento determinado del día o en base a un evento.
Son reportes generales en forma de PDF y se pueden organizar dentro de un archivo común o un puesto de necesidades a la hora. Esto depende del HMI report. Listo, con esos conceptos básicos, ahora sí vamos a poder realizar nuestro ejemplo explicativo, donde podremos ver los HMI reports. Ya nos dirigimos a nuestra página, nuestra máquina virtual, donde tenemos guardado instalado el InTouch y el HMI reports. El HMI reports es un software trial, entonces solo lo podemos utilizar durante 30 minutos. Después de eso se termina el runtime o el tiempo real. Para utilizar eso vamos a utilizar el demo del reactor. Este demo solo es una simulación, por lo cual no contiene archivos de simulación con el PLC. Entonces es una simulación en un touch. Entonces los datos no van a ser transmitidos al PLC o al HMI reports. Entonces voy a demostrarles cómo se utiliza, cómo se varía el programa con el PLC, porque ahora no se puede realizar la conexión. Entonces la idea es tener un HMI y conectar el HMI report. Abrimos el HMI report Studio previamente instalado. Esperamos a que se ejecute. Una vez abierto, nos va a decir que es una licencia de evaluación. Entonces si la tenemos registrado, entonces vamos a poner evaluación, nuevo proyecto, ingresamos el nombre del proyecto, el nombre lo voy a poner redactor informes, el autor Daniela, y vamos a dejar en blanco la descripción, y para todo lo demás es una configuración ya preestablecida. Solo se quiere poner en la web otros archivos a agregar. Ya, una vez ponemos OK y aceptamos. Estas ventanas emergentes nos preguntarán, como no existe la carpeta, si hay cómo crearla. Sí, hay que darle sí a todas las preguntas. Esta hoja es muy parecida a una hoja de Word. Entonces, antes de empezar hay que tratar de ver los datos y variables, donde es Logger Studio, y aquí se trabaja en dos modos diferentes, donde uno manejamos las variables y donde ya se maneja la parte más gráfica. Entonces, la adquisición de los datos. Una vez aquí en los datos agregados, vamos a poder ver ahí el nombre de la variable, el valor que ésta tenga, el estado de donde esté, si está bien o mal, de dónde proviene y el tiempo que se está tomando. Entonces vamos a ver y a crear nuestro grupo. Damos clic derecho, Add Group. Ya, entonces ahora ponemos el nombre. Puede ser cualquier nombre de cualquier variable reactor. Ponemos una descripción. Tenemos que agregar lo que es la parte del InTouch. Entonces, como no está creado, entonces tenemos que agregar Data Source. El nombre tiene que ser el nombre que voy a escribir ahora. InTouch, ¿de dónde es la fuente? Data Driver. InTouch, le damos Native Driver. Configuramos de dónde se van a agregar las variables. Como no tenemos variables, entonces vamos a agregar las variables. El ejemplo del reactor está guardado dentro de mi PC. Descolocarse archivos de programa, Architecture Frameworks en bin. Ya, File Record Stories, Object File Stories, Reactor Demo, Check Out, le damos en aceptar.
Entonces eso se direcciona según dónde está la simulación. Podemos ver en variables y ya se nos abrirán todas las variables dentro del programa del Stouch. Entonces para este tutorial vamos a elegir dos variables, nivel, y vamos a elegir también la temperatura y todo lo que son las alarmas. Las alarmas dentro del reactor trabajan en función de lo que son los valores, entonces no están asignadas directamente. Entonces, como no las tenemos acá, y si tenemos una alarma, o sea, una variable tipo alarma, seleccionamos. Entonces sería un ejemplo explicativo. Entonces ahorita vamos a ver. Damos clic en aceptar y ahora sí vamos a... Tenemos que agregar todos los ítems que vamos a trabajar y como vamos a elegir 3 ítems y con esto vamos a ver los otros parámetros que solo deberían ver lo que se vamos a cambiar. En este caso no lo haremos y vamos a dar en aceptar. Una vez creado el grupo podremos ver que las variables ya están. Cuando ya se tenga funcionando, no la tengo en el PLC. Una vez que ya tenga funcionando con el PLC podremos ya ver los valores y podremos ir variando según lo que nos elige. Teniendo las variables agregadas podemos ver el diseño de reporte. Entonces ahorita viene la parte gráfica de cómo dejar ordenado o arreglado para ver cómo es nuestro reporte. Entonces lo primero que vamos a hacer es bien básico, es poner una caja de texto y vamos a diseñarlo como nosotros queremos. Entonces aquí vamos a ver informe reports. Entonces reporte de variables en el reactor. Entonces vamos a seleccionar el cuadro, vamos a agrandar la letra, vamos a ver el tipo de letra. Entonces vamos a ver si queremos un fondo, como es cuestión de lo que nosotros decimos. Puede ser algo muy básico para describir lo que nosotros queremos. Entonces ya ponemos la fecha para que nos indique dónde exactamente y a qué hora se está tomando el dato. Es un punto muy simple, pero es el cuadro que queremos. Entonces eso es lo que nosotros queremos que se muestre: hora, fecha y año. Entonces ahora sí ya tenemos la fecha y ahora veremos cómo se está moviendo. Entonces cada vez que exista una acción nosotros podemos ver cómo va cambiando esto en tiempo real. Tablas de ítems, tablas de alarmas. Entonces tablas de estadísticas, entre muchos otros, está por puntos o diferentes. Gráficos circulares o entre otros. Entonces yo voy a utilizar gráficos por puntos. Seleccionamos el área donde queremos mostrar los puntos. Entonces aquí tenemos una serie de configuraciones que podemos realizarlas.
Entonces la primera que hay que hacer es elegir el dato. Ahí nos muestra lo que necesitamos. Entonces configuramos, dejamos prácticamente solo lo que es por defecto. El valor absoluto relativo que nos va a entregar. Entonces no quiero que me empiece a entregar a cada día, sino que me dé un reporte cada 2 minutos para ver el cambio. Entonces en el tutorial, a los cuantos días se quiere terminar la realización de los datos para el reporte. Pues podemos poner una leyenda para saber de qué se va a tratar, para saber nivel de reactor y lo que nosotros queremos ahora. Entonces solo es ilustrativo para saber todo sobre lo que necesitamos ahora. Entonces una vez terminado esto podemos ponerle un nombre, podemos ponerle gráfico, nivel y temperatura. El tiempo, los segundos, y que es saber más o menos del cambio que necesitamos, del cambio por defecto. Entonces podemos mostrar las leyendas para poder activar lo que vemos las leyendas anteriormente. Podemos poner de valor numérico, entonces un valor predeterminado también puede ser. Terminado esto podemos regresar a las definiciones y no olvidar agregar la leña, que sería el reactor de nivel. En sí cada gráfico tiene que tener una concordancia. Para ver que todo tenga un significado, tenga una concordancia. Entonces una vez que ya vaya variando el valor de los que se llegue el nivel, para tener todos una escala similar. Entonces todo esto va a tener un mismo color para poder agregar, y teniendo estos dos vamos a dar en agregar. Entonces una vez no estamos realizando la toma de datos en tiempo real, una vez que se genere la gráfica ya está listo. Cada tiempo, cada 2 minutos se va a ir actualizando. Listo, eso sería todo. Y me gustaría que si tienen alguna pregunta o alguna me dejen dentro de la descripción.